La voluntad es algo que no se puede medir concretamente. En el mundo mágico, para liberar todos los hechizos, hay voluntad o también puede llamarse pensamiento, y las emociones están involucradas y ocupan la misma posición importante que el poder mágico en el proceso de lanzar hechizos, al igual que las 3D del aprendizaje: aparición, destino, objetivo, determinación, deliberación, calma. En realidad todas son manifestaciones de la voluntad, pero la mayor diferencia entre las personas es la brecha en el pensamiento. Diferentes personas también piensan que debo ser capaz de lograr algo, y hay diferencias absolutas en términos de determinación. En magia, esto es extremadamente intuitivo, para el mismo hechizo, como el hechizo flotante, cuando el poder mágico, la pronunciación y la precisión del movimiento de la varita son exactamente iguales. La fuerza de la voluntad determina la fuerza del hechizo flotante. Por supuesto, habrá tal brecha en otras variables condicionales, pero no es tan obvia en absoluto en la conciencia. Como se dijo en el libro original, los verdaderos magos oscuros con corazones oscuros nunca aprenderán el encantamiento Patronus, porque con su mentalidad, no hay forma de construir pensamientos hermosos en sus mentes. Otras condiciones están bien, pero conducen directamente a ni siquiera puedo aprender esta magia. Según Slughorn, la voluntad de John es mucho más fuerte que la de los magos normales. Esta es también la razón por la que puede usar a la fuerza el hechizo flotante que debería haber fallado, pero incluso si se usa un efecto tan débil, es inútil en absoluto. Lo siguiente que debe hacer John es intentar y equivocarse constantemente en la pronunciación del hechizo, debido a que no hay ningún precedente. No hay una pronunciación más precisa que los predecesores hayan intentado innumerables veces para que él la aprenda directamente. Incluso Slughorn no podía ayudarlo en este punto. Solo podía confiar en John para explorar poco a poco con métodos exhaustivos. Este tipo de carga de trabajo en realidad no es pequeña. Aunque es solo un hechizo, el hechizo de levitación tiene un total de 8 sonidos. Según la duración del sonido, hay casi miles de combinaciones de diferentes tonos, pero si le queda más de una semana de vacaciones, si le pones todo, básicamente puedes probarlo, pero antes del comienzo oficial. Primero corrió a la oficina de McGonagall y le pidió al profesor de transformaciones que conjurara una balanza, debido a que una fuerte voluntad lo ayuda a hacer que el hechizo equivocado funcione. Necesita una comparación más precisa para tratar de notar la diferencia. En los siguientes 2 días, John se quedó en el dormitorio por completo. Preparó una gran pila de pergaminos, comenzando por cambiar la sílaba del primer sonido del hechizo, cambiando constantemente el tono y la duración del sonido, y luego se observó a sí mismo en la escala. Cambios en el cuerpo. La mayoría de los cambios de mala pronunciación son insignificantes incluso si el hechizo tiene efecto. Lo que se muestra intuitivamente en la báscula es que el peso de John es entre 500 gramos y 1000 gramos más ligero que antes de lanzar el hechizo. Por supuesto, tal efecto está lejos de ser ideal, y no le proporcionará ninguna ayuda, y mucho menos le permitirá volar en el aire bajo la bendición del hechizo flotante como esperaba antes. El intento continuó así hasta que Neville y Ron regresaron al carruaje. Después de sus vacaciones, después de que Neville regresó al dormitorio, descubrió que John parecía estar obsesionado, recitando el hechizo de levitación equivocado una y otra vez durante todo el día, y luego subió a la báscula para medir su peso. ¿Qué te pasa? ¿No eres el primero entre nosotros en aprender el encantamiento de levitación? ¿Por qué ni siquiera puedes decirlo ahora? E incluso si es práctica, deberías estar sosteniendo una varita, ¿verdad? Neville miró a John con preocupación, con expresión de dudar si había estado bajo algún hechizo maligno. John no quería ocultarle la práctica del hechizo de levitación y, por supuesto, no podía decir nada sobre el anillo y los hechizos de lanzamiento. Esto fue lo que Slughorn le advirtió específicamente cuando le enseñó oclumancia, pero siempre que le explicara a Neville que lo enseñaba a él, profesor, con el eco actual de Neville, era sensato y no hizo más preguntas. 2 kilogramos. Esta es la mayor pérdida de peso hasta ahora, pero definitivamente no es mucho. John miró fijamente la escala en la escala, sacudió la cabeza con decepción y volvió a escribir una de las combinaciones de pronunciación en el papel pergamino. Una diferencia, y luego marcó la reducción de peso. Después de ver cuántos experimentos había hecho, Neville ya había visto lo que quería hacer, por lo que no pudo evitar quejarse. Creo que puede ser porque acabas de ir al baño, pero el efecto no ha mejorado en absoluto. Como recordatorio, John asintió profundamente después de pensarlo. Volvió a tomar la pluma y tachó el peso marcado junto a la combinación de pronunciación, y lo escribió con un valor estimado de acuerdo con su excreción en este momento.
Pero, ¿realmente puedes tener éxito en tal intento? Neville no pudo evitar decir. El profesor Flitwick dijo cuando aprendimos por primera vez el encantamiento de levitación que este hechizo no puede afectar a los magos, de lo contrario no funcionará. No existe tal cosa como una escoba. John no respondió a su pregunta directamente, solo se encogió de hombros y dijo, lo intentaré de nuevo. Mientras hablaba, se concentró en la pronunciación del siguiente conjunto de hechizos que se habían escrito en el pergamino con anticipación. Bueno, esta vez acortemos los 3 tonos de ja, bi, y carita sorprendida, y alarguemos los 5 tonos de yu, di, m, le, y, sa. Intentar otra vez. Neville simplemente se sentó en el borde de la cama y observó a John levantarse y comenzar a cantar, pero aún así no pudo evitar murmurar. Está bien, esta vez invertiste la pronunciación correcta de la maldición de levitación. En el libro original, Hermione le enseñó a Ron a leer correctamente, Yugadim Leviosa, y es solo si tienes éxito. ¡Qué extraño cosa! Justo cuando su voz cayó, John ya había pronunciado muy claramente la pronunciación del hechizo de esta combinación. Yugadimu Leviosa. En el momento en que se pronunció el hechizo, John notó lo especial de este momento. El poder mágico nunca se ha movilizado tan obviamente, como cuando usó su varita para lanzar hechizos normalmente, sin una varita como salida. La magia pasó de su cuerpo a través del anillo y luego volvió a su cuerpo. Una repentina ligereza salió de su cuerpo, casi haciendo que John se tambaleara, perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Afortunadamente, inmediatamente apoyó el escritorio para recuperar el equilibrio. Neville también notó que John era anormal, pero al principio no pensó que fuera el éxito del experimento de John, pero lo miró con sospecha. No estás fingiendo, ¿verdad? Una mirada extremadamente emocionada apareció en el rostro de John. No habló, pero le dio directamente a Neville la respuesta con acciones prácticas. Solo apoyando el escritorio con una mano así, saltó en el acto. Oh. En el segundo siguiente, su cabeza golpeó firmemente el techo de 3 metros de altura del carruaje. Neville no tiene ninguna investigación sobre qué tan alto puede saltar un niño normal de 11 años en su lugar, pero estaba seguro de que mientras el niño fuera una persona normal, incluso si se le añadiera un resorte a los pies, nunca podría saltar a una altura 2 veces mayor que la suya, a menos que el niño sea un cachorro gigante. Incluso a la edad de 11 años ya mide más de 2 metros de altura, pero es imposible que John tenga sangre gigante ahora. Pero la altura que saltó hace un momento es suficiente para estar al mismo nivel que el Hagrid más alto de Hogwarts. Esto se debe a que el techo del carruaje obviamente limita su rendimiento, de lo contrario, los 3 metros definitivamente no son su límite, y, antes de completar este logro, simplemente cantó un hechizo de levitación que se pronunció mal escandalosamente. ¿Cómo lo hiciste? Neville miró fijamente a John, que había caído al suelo, frotándose la cabeza con emoción y dolor en la cara, completamente incapaz de entender cómo se podía hacer tal cosa que violaba la magia. John obviamente calculó mal el efecto del encantamiento de levitación en su cuerpo. Podía sentir que su cuerpo había perdido aproximadamente la mitad de su peso. Pensó que sería imposible para él saltar a 3 pies incluso si saltaba con fuerza. La altura de 3 metros, pero 3 metros es obviamente baja, a juzgar aproximadamente por lo mareado que estaba por haber sido golpeado en la cabeza. John sintió que si no había límite desde el techo, sería capaz de saltar al menos 4 metros por encima. No imposible, lo que esto significa, el propio John lo sabe muy bien, su altura era de aproximadamente, metros, y el techo del carruaje era de más de, metros y, centímetros, lo que significaba que la altura de sus pies desde el suelo era de más de, metros, y el récord mundial de salto de altura de pie es de solo, metros, si no hay una restricción de techo. John tiene la confianza suficiente para más del doble de esta altura después de su desarrollo físico y ejercicio regular. Un salto de más de 3 metros desde el suelo en el lugar está mucho más allá del límite fisiológico del ser humano, y podía sentir claramente que los beneficios de la maldición de levitación no solo deben reflejarse en el salto largo de pie. Mientras esté más familiarizado con este sentimiento ahora, definitivamente correrá más rápido y reaccionará más rápido. En el mundo mágico donde la mayoría de la magia son habilidades direccionales, tener una destreza tan superior a la de la gente común es similar a jugar jajaja con un fuerza colgante de hierro. John, que estaba de un humor extremadamente feliz, no se olvidó de responder a la pregunta de Neville.
Como acabas de ver, di el hechizo y salta. Por supuesto que estaba bromeando, pero el honesto Neville obviamente lo tomó en serio. Levantó su varita con una expresión increíble en su rostro y usó el encantamiento de levitación en el mismo tono que John recitaba el hechizo. Como resultado, no hubo cambios en los demás, pero el hechizo equivocado prendió fuego a su tarea de vacaciones. Después de extinguir el fuego apresuradamente, Neville todavía sentía que era el problema de usar su varita. Dejó la varita y pronunció un hechizo de nuevo. John comparó ese torpe movimiento como si quisiera escapar, pero sus miembros no estaban coordinados. Salto tonto del hipopótamo. ¿Cómo diablos lo hiciste? Después de 2 fracasos, Neville una vez más miró a John con incredulidad. Esta vez John no volvió a mentirle, sino que lo dijo en serio. Te dije antes que el profesor Slughorn me enseñó algunas cosas diferentes. Estas cosas tienen un alto umbral de aprendizaje. No es que no quiera decírtelo, Neville, sino que le prometí al maestro que no puedo enseñarte esto. Hablemos de las cosas. Neville podía entender las palabras de John. La familia Longbottom también es una antigua familia de magos con una herencia histórica. Sabía que aunque la escuela académica se ha convertido en la mayoría del mundo mágico, algo de magia se enseña en privado entre maestro y alumno o entre padre e hijo. Al mismo tiempo, John no necesitó decir más, también tomó la iniciativa de decir que mantendría este asunto en secreto y no se lo contaría a nadie. John ciertamente creía en el carácter de Neville después de llevarse bien con él durante medio año escolar. Además, no importa si él lo cuenta. Como ha aprendido este tipo de magia, definitivamente la usará en el futuro, por lo que tarde o temprano otros lo sabrán. El gran cambio en su cuerpo no hizo que John se olvidara de subirse a la báscula. Midió su peso esta vez, y era la mitad más ligero de lo normal, unos 16 kilogramos. No puede calcular la medida numérica específica por el momento, pero si su peso corporal se reduce a la mitad y todas las funciones de su cuerpo permanecen sin cambios, incluso si se puede mejorar su capacidad de salto y velocidad, un cambio tan exagerado es imposible. Hay una alta probabilidad de que cuando salte hacia arriba, el hechizo flotante también le proporcione una fuerza hacia arriba, permitiéndole saltar más alto con facilidad. Pero pronto John también suprimió esta emoción, resistiendo el impulso de correr a la oficina de Slughorn para anunciarle las buenas noticias. Pero continuó sentado en el escritorio y comenzó a estudiar la siguiente combinación de hechizos. Neville estaba muy desconcertado por sus acciones. ¿No lo has probado ya? ¿Qué más vas a hacer? John negó con la cabeza y dijo con seriedad. Solo puedo decir que esta combinación de sílabas ha mostrado el efecto más significativo hasta el momento. Antes de que se hayan probado todas las posibilidades, no se puede decir que debe ser la más adecuada, y es solo que el grado no ha llegado a mi inicial expectativas. ¿Cuáles eran tus expectativas iniciales? John escribió la siguiente combinación de pronunciación en el pergamino con una pluma, sin levantar la cabeza. ¿Cuál es el efecto del hechizo flotante normal? ¿Eso es lo que esperaba? Neville no reaccionó a sus palabras al principio, y después de una cuidadosa consideración, sus ojos se abrieron como platos. ¿Todavía quieres volar? El hechizo flotante no puede dejarme ir al mar y al suelo. Mientras John hablaba, comenzó el siguiente intento de hechizo, incluso después de ver a John aplicar con éxito el efecto de la maldición de levitación en su propio cuerpo una vez. A Neville todavía le resulta difícil aceptar la caprichosa de John. Después de todo, este mundo se trata de magia, y el enfoque de John equivale a magia dentro de la magia, pero no dijo nada más. Ya le habían dado una bofetada en la cara antes, y Neville no sería tan estúpido como para estirar la cara para encontrar otra bofetada. Frente a John, que ya no podía mirarlo con ojos normales, optó por esperar y ver con reservas. Durante los siguientes 3 días, John nunca salió del dormitorio excepto para comer, y siguió probando varias combinaciones de la pronunciación del hechizo de levitación, pero no probó una combinación de pronunciación que pudiera superar la que había tenido el mejor efecto hasta el momento. Justo cuando estaba a punto de quedarse en casa hasta el final de las vacaciones de Navidad, Ron, Justin y los demás llamaron a la puerta de la habitación de John con entusiasmo. Has estado en el dormitorio durante casi 2 semanas, y tenemos que contarte esto, John. Se trata de la vida y la muerte de Hogwarts. Ron tenía una cara seria y un tono muy serio, como si quisiera llamar la atención de John, que estaba dibujando en un pergamino lleno de hechizos. Al escuchar sus sensacionales palabras, John obviamente hizo una pausa mientras sostenía el bolígrafo en la mano, luego miró a Ron,
no siguió sus palabras para preguntar qué tipo de gran evento podría ser tan serio y dijo: sí, algo así realmente sucedió, deberías ir con el profesor, ¿por qué me buscas con tanto pánico? Ron y Justin se miraron el uno al otro. Antes de venir, no esperaban que la reacción de John fuera tan plana. Porque, el profesor ya debería saber sobre este asunto. También escuché a mi padre charlando con los invitados que vinieron a la casa cuando yo estaba en casa, así que no sabía lo que pasó en la escuela. Mientras bajaba la voz, Ron giró la cabeza con cautela, solo para sorprenderse cuando Neville de repente abrió la puerta y entró con una pila de libros en los brazos. ¿Por qué no llamaste cuando entraste? Ron jadeó. Neville parecía inocente. Esta es mi propia habitación, ¿todavía tengo que llamar a la puerta cuando entro? Debido a que hace unos días quemó su tarea de vacaciones con el hechizo flotante, Neville ha estado haciendo la tarea en la biblioteca estos días, y John, que estaba verificando la combinación de hechizos en el dormitorio, pero debido a esto, no tuvo demasiadas oportunidades de ponerse en contacto con Ron y los demás, por lo que obviamente no sabía lo que dijo Ron sobre la vida y la muerte de Hogwarts. El hombre que vino a mi casa para las vacaciones fue Kingsley Shacklebolt, quien era un oure de élite en el Ministerio de Magia antes de que ese hombre llegara al poder, y ahora es un jugador destacado en la Orden del Fénix. Él y mi papá eran en el estudio charlando sobre una información ultrasecreta que escuché afuera de la puerta durante los 2 ataques de Hogwarts el trimestre pasado. Neville lo interrumpió, frunciendo el ceño. Cualquier conversación sobre la Orden del Fénix es estrictamente confidencial. Se supone que no debes escuchar a escondidas o volver a la escuela y decírnoslo. Ron agitó su mano insatisfecho. El problema es que están hablando de cosas relacionadas con la escuela. ¿No quieres saber por qué la escuela fue atacada 2 veces seguidas? La profesora McGonagall dijo la última vez que alguien se coló en el carruaje. Entonces, ¿sabes quién es esta persona? No. Importa cuán madura fuera la mente de Neville, después de todo, solo tenía 11 años, y las palabras de Ron lo excitaron poco a poco. ¿Quién es? ¿Duendes o elfos domésticos? Dijo Ron emocionado. Kingsley dijo que la noche en que fuimos atacados en Navidad, algunos estudiantes vieron los zapatos del infiltrado. No puedo creerlo. ¿Por qué los profesores no nos dijeron esto? ¿No dije quién era el estudiante? John estaba escuchando en silencio a un lado sin hablar. De hecho, casi adivinó cuál era el secreto impactante que Ron había escuchado desde el principio. Estas cosas no fueron publicadas por la profesora McGonagall para protegerlo. Resultó que Ron escuchó algunas historias internas en casa. Pero, Kingsley y muchas personas en la Orden del Fénix no encontraron al infiltrado en el carruaje esa noche. Incluso ahora, esta criatura que no sabe si es un duende o un elfo doméstico todavía se esconde en la escuela. La conmoción total en el rostro de Neville realmente satisfizo el deseo de Ron de expresarse, pero era una pena que John siguiera tan tranquilo como siempre, lo que lo hacía feliz pero no tanto. No, ¿crees que esto es peligroso, John? Una criatura mágica que se ha refugiado en el Ministerio de Magia se esconde a nuestro lado. Ron pensó que John no se había dado cuenta de la gravedad del problema, así que dijo con entusiasmo, no importa cuán peligroso sea, ¿no están los profesores todavía allí? Deben saber sobre esto, pero no nos han reunido, lo que significa que el asunto no ha llegado al punto en el que dijiste que puede estar relacionado con el vida y muerte de Hogwarts. John compartió una cabina dijo, al verlo así, Ron solo pudo apretar los dientes y elegir usar su carta de triunfo. Bajó la voz y acercó su cuerpo. Los profesores no se dieron cuenta del peligro. Es muy probable que inconscientemente eligieran confiar en todos en el castillo. Incluso si el infiltrado pudiera esconderse, todo el carruaje es así de grande, entonces, ¿dónde puede esconderse para estar seguro, ser encontrado? John frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Al ver que finalmente parecía haber llamado su atención, una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Ron. Alguien en la escuela debe estar ayudándolo a esconderse. Solo así podemos explicar por qué tantos Eroures lo buscaron pero no pudieron encontrarlo. Para ser honesto, el análisis de Ron no es irrazonable, se puede decir que está bien fundado, y John no puede evitar ponerse serio. ¿Sabes a quién le ayudaba este chico en la escuela? Por supuesto que puedo adivinar quién es esta persona.
La expresión de su rostro se volvió aún más engreída, y fingió mantener el apetito de John y los demás a propósito. Es solo que los profesores siempre han creído que los adultos en el carruaje son confiables. Dime, Ron, dinos, ¿quién es esta persona? Justin rogó con impaciencia. Ron dijo con firmeza, esta persona debe ser Filch. John. Bueno. Había sido lo suficientemente tonto cuando pensó por primera vez que tal vez Ron podría estar descubriendo algo crucial. Este tipo simplemente le pone el sombrero a cualquiera que lo odie en su corazón. Mirando el par de ojos de pez muerto que mostró John cuando dijo la respuesta, Ron sintió claramente su desconfianza y continuó ansioso. No, lo creas, ¿no te das cuenta de que Filch ha estado actuando muy raro todo este tiempo? John todavía lo miraba fijamente. ¿Qué es raro? Nos han atacado 2 veces, pero nunca lo hemos visto pelear codo con los profesores. También escuché de George y Fred que ni siquiera se habían visto en Hogwarts durante tanto tiempo. Filch, saca tu varita. ¿Qué significa eso? Significa que él no quiere luchar contra el Ministerio de Magia o los subordinados de ese hombre en absoluto. Siempre debe haber querido deshacerse de su arresto y regresar a ese castillo como administrador del castillo en lugar de vivir con los subordinados de Dumbledore. El análisis de Ron era realmente muy razonable y tenía suficiente evidencia, incluso Neville estaba convencido por él. Solo John se sostuvo la frente con dolor de cabeza. Llámalo estúpido, todavía puede descubrir tantos detalles. Si quieres decir que es inteligente, el razonamiento ha llegado a este punto. ¿Por qué no puede pensar que la razón por la que Filch no puede pelear sin varita es en realidad? ¿Por qué es un Squib que no puede lanzar hechizos? ¿Es tu conclusión demasiado arbitraria? John no dijo directamente que el razonamiento de Ron estaba equivocado. No había nada malo con su lógica, pero había alguna discrepancia en el resultado final. Hay muchas razones para no poder usar magia. Creo que es muy poco probable que Filch sea un agente encubierto. Es muy probable que no pueda usar magia en absoluto. ¿Cómo es posible? Ron levantó la voz. ¿Cómo puede haber gente que no pueda usar magia en la escuela de magia? Los Muggles ni siquiera pueden ver nuestro carruaje, y mucho menos subirse a él. John lo miró fijamente. ¿Quién dijo que solo los Muggles no pueden usar magia? Ron no entendió a qué se refería John la primera vez, dijo inconscientemente. Aparte de los Muggles, solo hay magos. Mientras sean magos, ¿cómo no pueden aprender magia? Neville, que estaba a un lado, entendió el significado de John. Lo que John quiere decir es que hay muchas posibilidades de que Filch sea un Squib. Ron se congeló por un momento. ¿Es un Squib? Justin parecía desconcertado. ¿Qué es un Squib? Neville le explicó. Los Squibs son aquellas personas que tienen poder mágico en sus cuerpos pero no pueden aprender y usar la magia. Estas personas solían vivir antes en el mundo mágico. Conocen la existencia de la magia y los magos, pero no son muy popular aceptado por los magos. Sí, Filch es un Squib, entonces es absolutamente imposible que sea un agente encubierto del Ministerio de Magia, porque de acuerdo con la ley mágica actual del Ministerio de Magia, un Squib no es elegible para vivir en el mundo mágico. Borrado de todos los recuerdos del mundo mágico, arrojados a la sociedad Muggle para valerse por sí mismos. Estas personas escucharon que la mayoría de ellos no tienen hogar en la sociedad Muggle. No tienen conocimiento ni tecnología Muggle, y han perdido la memoria del mundo mágico y no pueden usar magia. Muchas personas incluso olvidan quiénes son. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es el propósito de vivir en este mundo? Cada día es como un muerto viviente. Con base en las políticas actuales del Ministerio de Magia y la discriminación contra los Squibs, si Filch es realmente un Squib, entonces no tiene absolutamente ninguna posibilidad de convertirse en un agente encubierto del Ministerio de Magia, a menos que esté bajo la maldición Imperius. Después de la explicación detallada de Neville, Justin finalmente entendió por qué Squibs no podía estar encubierto para el Ministerio de Magia, pero el hecho de que Filch sea un Squib también es lo mismo que la suposición de Ron de que Filch es un agente encubierto, lo que se deriva de la especulación de que nunca usó magia en la escuela. Ron, naturalmente, estaría más dispuesto a creer su conjetura. Aunque ahora parece que el Squib es en realidad más razonable, al ver el peligroso solo quiero hacer cosas grandes parpadeando en sus ojos, conjetura es conjetura. Si realmente crees que Filch es un agente encubierto,
Puedes contarle la conjetura a la profesora McGonagall. No te engañes, Ron curvó los labios. Profesores, no lo creerán. Todos piensan que Filch es un administrador calificado, se puede ver en el libro original que tanto Ron como Harry son alborotadores. Aunque Harry ya no está, el carácter de Ron no ha cambiado tanto como el de Neville, y su corazón está inquieto. Siempre tratando de hacer algo grande para llamar la atención de los demás, John no es un mal tipo que quiera evitar que Ron cause problemas, pero sabe muy bien que con la situación actual de Hogwarts, si hay algún cambio importante debido a un pequeño incidente, pondrá demasiada presión sobre los estudiantes. Entonces, para evitar que Ron muera y finalmente implique a una persona en el carruaje, sugirió. En realidad, el problema ahora es muy simple. Sospechas que Filch es un agente encubierto del Ministerio de Magia, pero si es un Squib, puede explicarse por el hecho de que nunca ha usado magia. Encubierto es pura tontería. Entonces, mientras podamos probar si es un Squib o no, entonces el problema se resolverá. Ron parpadeó. ¿El punto es cómo probamos que Filch es un Squib? Es muy simple, sígueme. John dejó el pergamino en su mano, sacó a Ron Neville y a Justin del dormitorio y caminó directamente a la oficina de Filch. Al ver su movimiento, Ron mostró emoción en su rostro. ¿Vas a batirte en duelo con Filch? Sí. Mientras lo obligues a pelear así, puedes saber si no sabe magia o no quiere usar magia en absoluto. Neville tenía una expresión de preocupación en su rostro, sentía que John no debería ser tan impulsivo, pero sin importar lo que pensaran. John había llegado a la puerta de la oficina de Filch y llamó a la puerta. Después de entrar, el administrador con ojos de pez los miró sin amabilidad. ¿Para qué me buscas? Había anticipación en el rostro de Ron, y ya había comenzado a fantasear con que John sacaría su varita y desafiaría al anciano Filch a un duelo en el momento siguiente. Neville parecía dudar en hablar. Realmente quería detener a John. Justin estaba ansioso por ver el espectáculo, se sentía muy interesante por el duelo de magos. Sin embargo, las siguientes palabras de John hicieron que cada uno de ellos se quedara boquiabierto. Eres un Squib, ¿verdad, Filch? Las sencillas palabras de John hicieron que toda la oficina cayera en un extraño silencio. Los tres Ron lo miraron estupefactos, mientras que Filch también estaba atónito y se quedó quieto en el lugar como si estuviera bajo un hechizo de petrificación. Sin embargo, aunque su cuerpo no se movió, el viejo rostro de Filch palideció a una velocidad visible a simple vista. La chimenea en la oficina es muy cálida, pero aún necesita usar un suéter para lograr la sensación corporal más cómoda. En este momento, Filch, que solo usa una camisa delgada, secreta constantemente finas gotas de sudor en su frente. Era una tortura como estar expuesto al sol bajo la alta temperatura de 40 grados. Abrió sus labios secos, y un extraño sonido de jo salió de su garganta. Este estado duró casi 2 o 3 minutos antes de que gritara con una voz casi histérica. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es un Squib? ¿Estás tratando de calumniarme para hacerme perder la dignidad de un administrador, para satisfacer tus fantasías de anarquía en la escuela? Te digo. Soñando. Te castigaré y serás multado en confinamiento. Serás encarcelado por un semestre. La razón es calumniar a la facultad y al personal. Que toda la escuela vea lo que te sucederá. Frente a la ira de Filch, la expresión de John era tranquila. No se atreva a hacer esto, porque su castigo, profesora McGonagall, no será aprobado en absoluto. De hecho, hay una cláusula en las reglas de la escuela que no permite la difamación de la facultad y el personal, pero estoy diciendo la verdad. La profesora McGonagall nunca hará cosas que violen las reglas de la escuela. Y si en ese momento, toda la escuela sabrá que eres realmente un Squib. Filch miró a John con esos ojos que estaban a punto de salirse. El pánico y el horror en sus ojos que estaban a punto de desbordarse no se podían ocultar en absoluto. Incluso Ron y Justin podían ver con claridad. Salid, tiene miedo. Todos desprecian a los Squibs. La voz de Filch era ronca, con un estallido desenfrenado. Piensan que la gente como yo no merece estar en el mundo de los magos. Sí, ¿cómo puede alguien que ni siquiera puede usar un hechizo o sostener una varita merece ser llamado mago? Squib. Squib. Un petardo tonto. Es un desperdicio. Basura. Todos piensan eso. Todos. Neville,
Pareció sentir que Filch era muy lamentable en este momento, por lo que dijo algo reconfortante. Pero los profesores de Hogwarts no lo creen así, es solo por la cara de Dumbledore. Rugió, sé que todos me desprecian. Lily Potter nunca tomó la iniciativa de hablarme. McGonagall no me ha hablado en los últimos 20 años. Dame una buena cara. Slughorn incluso quería humillarme la noche en que Hogwarts fue atacado por primera vez, cuando estaba encerrado solo en la oficina, y estaba asustado. Se quedó despierto hasta tarde, solo déjame salir. John escuchó su acusación y sintió que Lily y McGonagall lo trataban tan puramente por su actitud hacia los estudiantes, y no tenía nada que ver con el asunto de Squib. En cuanto a Slughorn, no era bueno en eso. La gente siempre ha sido así, pero la humillación activa ciertamente no lo hará, así que John tenía más curiosidad por su última oración. ¿Quién sabe si no puedo usar magia y no puedo lanzar el hechizo de desbloqueo? Si esa persona realmente pensara que estoy en el camino, simplemente cerraría la puerta en secreto. Debe ser Slughorn. Sabe que soy un Squib, y no hay forma de abrir la cerradura y encerrarme en la oficina para avergonzarme. Filch, gritó, como si hubiera aceptado el incidente y no escuchara ninguna explicación de los demás. John solo podía consolarlo. No te entristezcas, Filch, no te menospreciamos por ser un Squib, y no te lo vamos a contar, y vinimos a preguntarte solo porque sospechamos que algo andaba mal contigo. No estás usando magia todo el tiempo. ¿Hay algún problema? Filch hinchó los ojos. No es una buena persona, pero eso no significa que sea un tonto. ¿Crees que haré algo que lamente a Hogwarts? ¿Estoy loco? ¿O estás loco? Ron giró la cabeza con aire de culpabilidad, y no esperaba que John solo dijera unas pocas palabras, y Filch expondría el incidente del Squib a sí mismo. Por supuesto, el hecho de que Filch sea un agente encubierto ahora no se puede establecer. Ahora que estamos seguros de que eres realmente un Squib, no debe haber tales dudas. Lamento molestarte hoy, John dijo con voz de disculpa que no tenía prejuicios contra los Squibs, pero también sentía que el administrador tenía mal carácter. ¿Es verdad lo que acabas de decir? Filch miró a John. Obviamente se dio cuenta de que entre las 4 personas, este chico era su núcleo. No le digas a nadie más. John se encogió de hombros. Esta es tu privacidad. Si crees que debería, lo mantendremos en secreto. Ah, gracias. Gracias. Agradeció secamente, obviamente no muy hábil en decir tales palabras. John y los 4 salieron de la oficina. En el pasillo, dijo Ron abatido. No esperaba que fuera un Squib, pero todavía parecía un poco reacio a darse por vencido, y volvió a adivinar para probar sus propios pensamientos, pero esto es todo lo que dijo. Tal vez en realidad quería usar Squib para deshacerte de él. ¿Qué tal si ocultas tus sospechas? Su conjetura fue un poco demasiado forzada. Esta vez, incluso Justin sintió que Ron estaba haciendo una suposición infundada, y en ese momento, una figura gruesa caminó hacia ellos. Hola, Hagrid. John saludó a Hagrid que estaba buscando algo en el pasillo. Al ver a John y los demás, Hagrid tenía una sonrisa en su rostro. Buenos días, John. ¿Estás buscando a Vichy otra vez? Sí, no ha sido muy obediente últimamente, y siempre le gusta correr en el carruaje. Tenía miedo de que robara algo, así que entré y lo busqué. Hagrid dijo con una cara triste, ¿lo viste? John negó con la cabeza. No, si lo viera, definitivamente lo atraparía y te lo enviaría. Por cierto, solo tenemos una cosa que preguntarte. Para hacer que Ron se rindiera por completo, John dijo, ¿sabes por qué Filch ha estado usando magia? Tenemos curiosidad al respecto. Neville y los demás a su lado de inmediato aguzaron el oído, y después de que Hagrid escuchó su pregunta, su rostro obviamente estaba sorprendido. Obviamente no esperaba que preguntara esto. Después de mirar a izquierda y derecha para asegurarse de que no había nadie más alrededor, Hagrid se inclinó y se acercó a John y los demás. Ustedes descubrieron esto. Por supuesto que sé la razón, pero no puedo decírselo. Después de todo, esta es su privacidad personal, y todavía se preocupa por ella, así que incluso si los profesores de la escuela lo saben, todos no. No mencionaré más. Esta respuesta no decía nada, pero equivalía a decirlo todo. Encajaba con la gran boca de Hagrid,
y realmente quería mantener las cosas en secreto, pero no podía ocultarlas. Después de separarse de Hagrid, Ron no tenía nada que decir ahora, pero solo aclararon las sospechas de Filch después de muchas discusiones. ¿Dónde se esconde el infiltrado en el carruaje? Una pequeña pista. No lo pienses, deja este asunto en manos de los profesores. Podemos ayudarlos más si nos cuidamos a nosotros mismos. Neville estuvo muy de acuerdo con las palabras de John, y Ron y Justin finalmente regresaron honestamente a su dormitorio. Parece que después de que termine el incidente de hoy, podrán establecerse por un tiempo. Después de regresar al dormitorio, John recogió el pergamino lleno de combinaciones de pronunciación de hechizos nuevamente, pero esta vez no pudo calmarse. Cierta frase que escuchó en la oficina de Filch resonó en él. No puedo deshacerme de él todo el tiempo. Al final, simplemente dejó de intentarlo, pero se recostó en su silla y miró aturdido el paisaje que se alejaba fuera de la ventana. Neville, que estaba revisando su tesis de transformaciones, levantó la vista y lo miró de forma extraña. ¿Qué pasó? John negó con la cabeza en silencio y dijo en voz baja. Nada, solo pensando en algo no tan bueno. La vida después de las vacaciones de Navidad no ha cambiado mucho para los pequeños magos del carruaje. Como dijo John, mientras puedan cuidar de sí mismos y no causar problemas a la escuela, será de gran ayuda para los profesores. John también probó todas las combinaciones de pronunciación del hechizo flotante antes de febrero, y finalmente determinó que la pronunciación que era completamente opuesta al hechizo flotante normal era el hechizo más adecuado para usar el anillo y lanzarse sobre sí mismo. Después de confirmar esto, John encontró a Slughorn nuevamente y quería aprender de él cómo mejorar el efecto de este hechizo flotante, obviamente, en comparación con solo reducir el peso y aumentar la capacidad de salto y la velocidad. Lo que John quiere más es poder volar con su propia habilidad. Lo que estás aprendiendo ahora es de hecho una nueva forma de lanzar hechizos, pero la base del hechizo en sí sigue siendo la misma que usar la varita para lanzar hechizos. Por lo tanto, si quieres fortalecer la habilidad de usar la hechizo flotante sobre ti mismo, lo más fundamental es usarlo. Tengo una comprensión lo suficientemente profunda del hechizo flotante. Slughorn le dio a John una taza de té negro, pero dijo mientras bebía un vaso de limonada. John levantó pensativamente la varita en su mano. Es decir, mientras domine mejor el hechizo flotante normal, el hechizo flotante que uso en mí mismo también será mejor. Si quieres mejorar, solo necesitas practicar el hechizo en sí. Slughorn asintió. ¿Entiendes correctamente? La esencia del lanzamiento de la varita mágica y el lanzamiento del anillo es la misma, pero el objeto del cambio es diferente. Es por eso que solo las sílabas del hechizo han cambiado, pero el hechizo en sí no ha cambiado. Mientras hablaba, sacó una gran pila de cuadernos y libros de magia de debajo del gabinete del escritorio. Estos, me los llevaré contigo cuando te vayas. Algunas de las experiencias que Adrián dejó sobre el método de lanzamiento de hechizos que has aprendido deberían ser de gran ayuda para ti. Por supuesto, Hogwarts debe haber más de la parte que queda en el castillo de Hogwarts que en mis manos ahora. De hecho, su último deseo fue donar todos los resultados de su investigación a la biblioteca de Hogwarts, pero fue una pena que algo así sucediera. Antes de morir, también me pidió que hiciera todo lo posible para ayudar a sacar los materiales y las piedras del castillo. Ahora que has heredado todo de él, te entregaré este asunto. Yo amablemente. Slughorn sonrió. Espero que algún día realmente puedas hacer esto, pero no te presiones demasiado. Después de todo, solo tienes 11 años. John miró las cosas que Slughorn le dio y no pudo evitar mostrar una expresión un tanto atónita en su rostro. Profesor, ¿quiere decir que ya no me va a enseñar sobre las cosas detrás del ring? No es que no quiera enseñar. Fat Owls negó con la cabeza. Es que no sé mucho, John. Después de todo, nunca aprendí realmente cómo usar ese anillo, y todas las cosas que te enseñé antes las aprendí de estas notas. Ahora que inicialmente has dominado un hechizo, es mejor que pienses que es adecuado para ti que dejar que te lo explique a medias. Además, si tienes alguna pregunta más adelante, puedes, por supuesto, continuar preguntándome, pero hay una alta probabilidad de que no pueda darte una respuesta directamente. Tenemos que discutirlo para resolver el problema. Aunque lo dijo, John aún no podía aceptarlo por un tiempo. Originalmente pensó que la enseñanza de este método de lanzamiento de hechizos tomaría mucho tiempo, al menos 1 o 2 años escolares, pero ahora es solo medio año escolar. Arriba, mientras conversaban, la puerta de la oficina de repente se abrió un hueco.
John giró la cabeza y miró, pero no vio a nadie entrando. Justo cuando pensaba que algún estudiante abrió la puerta accidentalmente, de repente encontró una pequeña figura familiar deslizándose entre sus pies. Luego saltó sobre la mesa y corrió hacia Sri Lanka. Frente a Lagorn, esa era la mascota de Hagrid. Beach parecía estar muy familiarizado con esta oficina, y no rehuyó en absoluto enfrentarse a Slughorn. Extendió directamente sus pequeñas patas, como si rogara por algo. Mirándolo, Slughorn también sonrió y tomó un puñado de frijoles de sabor extraño de Bibi del cajón y lo colocó frente a él. Parecía que no era la primera vez que lo alimentaba así. «Profesor, ¿por qué Beach está aquí con usted?» Al escuchar a John decir este tipo de olfateo, Slughorn se sorprendió un poco. «¿Conoces a este escarabato? Esta es la mascota de Hagrid. Cuando Hagrid y yo nos conocimos, fue porque me robó cosas. Sí, Hagrid me dijo que este fue el único animal que sacó de ese bosque. Es cierto que este pequeño tiene las manos y los pies sucios, pero también tiene un instinto olfateador». Slughorn parpadeó y dijo: «Hace poco cuando regresé a la oficina, me encontré con que me estaba robando la fruta confitada. Este animal mágico es muy interesante, así que tomé la iniciativa de darle unos bocadillos. Y desde ese día se ha enredado con vendrá a tomar el té de la tarde por un rato». No estaba mal decir que Bichi vino a tomar el té de la tarde. Slughorn le preparó una taza de té en una pequeña taza de bolsillo para que no se atragantara mientras disfrutaba de los dulces. John miró la mirada de disfrutarlo, y no pudo evitar quejarse en su corazón. Con razón siempre vio a Hagrid buscándolo en el carruaje recientemente. Si fuera Beach, preferiría ir a Slughorn's a tomar el té de la tarde que comer mariscos. Tortas Jumpy hechas por el mismo G. Después de sentarse en la oficina por un rato, John se despidió de Slughorn y se fue. De hecho, la morsa gorda tiene razón en una cosa, es decir, John no tiene nada que aprender de él en términos de anillos ahora. Si quieres aprender la próxima magia, necesitas zafiros adicionales, pero además de saber que uno de ellos está en el castillo de Hogwarts, los 3 restantes no tienen ni idea. Definitivamente es imposible que John se apresure a entrar en el castillo de Hogwarts ahora en busca de él, por lo que solo puede profundizar en el hechizo flotante que ha aprendido. En cuanto a mejorar la competencia del hechizo de levitación, Slughorn no puede brindarle mucha ayuda, principalmente confiando en sí mismo para explorar. Al pensar en esto, John se sintió un poco aliviado. Regresó al dormitorio y comenzó a concentrarse en estudiar cómo mejorar el efecto del hechizo flotante, pero al mismo tiempo no se olvidó del otro aprendizaje de hechizos. Los hechizos aprendidos en la clase de hechizos de primer año son básicamente hechizos elementales, que pueden ser muy prácticos en la vida, pero a lo sumo solo pueden desempeñar un papel auxiliar en las batallas de magos reales. Y es difícil producir una fuerza letal efectiva. Por supuesto, no esperaría hasta que Flitwick comenzara a enseñar después del 2º grado, para luego ponerse en contacto con esos hechizos que dañan directamente. En cambio, tomó prestado un libro de hechizos de la biblioteca, seleccionó el hechizo de petrificación y comenzó a estudiarlo en privado. El hechizo de petrificación es sin duda un hechizo muy útil. Incluso los heroures del Ministerio de Magia han estado usando los 3 hechizos de petrificación, coma y desarme como fuerza principal. Después de todo, no importa cuán cruel sea, es imposible capturar todo tipo de prisioneros con la maldición asesina, y como un medio importante para someter al enemigo, la maldición de petrificación siempre ha funcionado muy bien, y este hechizo no es demasiado difícil de aprender. En el libro original, Hermione puede aprenderlo sola en primer grado, por lo que, naturalmente, no es un problema para John. Wingardium Leviosa, el escritorio frente a John voló bajo la influencia del hechizo, pero estaba a solo unos centímetros del suelo, y no había forma de subir más alto. Neville, que estaba estudiando la bola de memoria enviada por su abuela y mordisqueando una manzana, miró a John con una mirada de desamor. Ha pasado un mes entero. En promedio, tienes que practicar este hechizo más de 100 veces al día. Todas las noches sueño con el sonido del hechizo flotante en mis oídos. Eres lo suficientemente exitoso, John. La última vez que el profesor Flitwick ya lo dijo, al menos tu nivel de hechizos de levitación ha alcanzado el estándar de la mayoría de los magos adultos. Lo que falta ahora es que tu poder mágico aún no ha crecido. John seguía mirando el escritorio flotante frente a él pensativo. Así es, el profesor Flitwick dijo que mis habilidades en la maldición de levitación son lo suficientemente altas, y el resto solo puede depender del tiempo para acumular mi propio poder mágico y experiencia.
¿Pero por qué es el efecto más grande que puedo lograr ahora? ¿Eso es todo? Neville miró fijamente los ojos de los peces muertos. Lo que volaste con el hechizo mágico no fueron plumas, pergaminos o libros de texto, sino un escritorio. Ahora hay algunas personas en este carruaje además del profesor. ¿Se puede hacer hasta este punto? No, es una cuestión de si otras personas pueden hacerlo, pero la maldición de levitación en sí misma es muy problemática. John frunció el ceño. Neville mordió la manzana crujiente, miró a John, quien finalmente dejó de usar el encantamiento de levitación, y también estaba feliz de charlar con él algunas palabras más para que sus oídos estuvieran menos atormentados. ¿Qué tiene de malo el hechizo flotante? Es un poco demasiado pequeño para lo que puede hacer, John estaba pensando, inconscientemente girando la varita con la punta de sus dedos. En su vida anterior, le gustaba girar la pluma cuando resolvía problemas, y ahora este hábito también lo ha traído a este mundo. Incluso, el profesor Flitwick, el hechizo de levitación que usó no podía hacer volar objetos demasiado pesados. Esto no solo se debió a las limitaciones de su poder mágico y voluntad, sino porque el hechizo en sí mismo no podía ejercer este efecto. Neville ya no podía entender lo que John estaba diciendo, por lo que solo podía sentir con la cabeza, repitiendo sí, así es, eso es todo 3 veces seguidas. El hechizo de levitación se ha creado durante mucho tiempo y muchos magos han intentado mejorarlo e innovarlo a lo largo de la historia. Ahora lo que hemos aprendido es el límite que puede alcanzar. La magia controla los objetos. El límite del vuelo. Uno es el límite del hechizo flotante, y el otro es que el hechizo no se puede lanzar sobre los magos. La combinación de estos dos problemas irresolubles ha llevado al hecho de que los magos todavía dependen de palos de escoba y alfombras mágicas para conquistar el cielo, una antigua herramienta mágica que ha estado en uso desde entonces. Pero como las escobas y las alfombras mágicas pueden volar tan alto, todavía tengo el límite para comer manzanas, 2 son suficientes. Neville le tiró una manzana limpia a John. Ni lo pienses, pruébalo, es muy dulce. Por supuesto, John, que estaba pensando mucho, no notó que la manzana volaba hacia él, y la manzana lo golpeó en la cabeza sin ningún accidente. Auge. Ah. Lo siento, no quise decir eso, pensé que podrías atraparlo. Neville se disculpó rápidamente. John se quedó atónito después de ser golpeado y luego miró la manzana que había caído al suelo con una expresión extraña. Neville, ¿por qué crees que la manzana cayó sobre mí? Neville estaba atónito por la pregunta de John, y miró a John aún más nervioso. Porque las manzanas caerán. John miró fijamente la manzana, ignoró a Neville, pero dijo la respuesta por su cuenta. Mis pensamientos siempre han sido limitados. Este mundo no solo tiene magia, sino también ciencia. Cuando lo tiraste, le proporcionaste una fuerza hacia arriba, pero de hecho todavía hay una fuerza hacia abajo que lo empuja de regreso al suelo. Neville ya había agarrado el brazo de John. Vamos, apúrate, antes de que hagas algo estúpido, mostrémosle al profesor para ver si aún puede salvarte. John abofeteó su mano con una cara negra. No me engañó la manzana. No necesito pedirle al profesor que me cure. Estoy pensando seriamente en el problema. Al ver que John no parecía estar mintiendo, y además de decir tonterías, su comportamiento era bastante normal, Neville respondió con vacilación. Es como lo que el profesor Flitwick nos enseñó en clase, creer firmemente que el objetivo al que apunta la varita puede volar, y luego lanzar un hechizo y balancear la varita. Saberlo, pero no saber por qué, esto siempre ha sido una característica de la magia. La voz de John era tranquila, pero podía ver que estaba extremadamente emocionado. Es como convertir fósforos en agujas. En ese momento, los profesores no nos enseñarían qué estructura molecular cambia dentro de un objeto cuando cambia de madera a metal. Lo mismo es cierto para el hechizo flotante. El profesor Flitwick nos acaba de decir que pensemos firmemente que podemos hacer que las plumas vuelen, pero no nos dijo qué tipo de principio se necesita para hacer esto, y luego apareció el hechizo flotante que usamos. Se le ocurrió la forma de expresión más simple y directa, formar una fuerza hacia arriba en el objeto mismo, diciendo que está volando, pero de hecho es el poder de la magia lo que lo sostiene. La magia es la intervención de las reglas, el mago presenta la idea de cambiar, y como cambiar está determinado por la magia misma. Pero,
¿Y si elegimos y especificamos activamente cómo la magia interferirá con las reglas al lanzar hechizos? Neville no podía entender lo que John estaba diciendo en absoluto, pero tenía la boca abierta. Aunque no entendía, todavía podía sentir que su compañero de cuarto obviamente pensó en algo extraordinario ahora. ¿Sabes por qué la manzana cayó sobre mi cabeza? John volvió a hacer esta pregunta aparentemente tonta. Neville también respondió con una respuesta tonta, porque te lo tiré a la cabeza. Hace más de 300 años, un Magel que también fue golpeado en la cabeza por una manzana también estaba pensando en esta pregunta, pero se le ocurrió la respuesta. Una sonrisa apareció en el rostro de John. Era la sonrisa de estar de pie sobre los hombros de gigantes, mirando a los magos que no habían explorado las reglas del mundo. Hay una fuerza en la tierra en la que vivimos. Esta fuerza atrae todos los objetos en el suelo, el océano e incluso el cielo. El Magel llamado Isaac Newton llamó a esta fuerza gravedad. Hogwarts se fundó hace más de 11 años, y durante este periodo, casi todos los niños que tienen el potencial de convertirse en magos serán seleccionados por la escuela de magia antes de los 11 años. Si es un estudiante que proviene completamente de una familia Magel, ¿cuánto conocimiento de ciencias naturales puede aprender un estudiante que acaba de graduarse de la escuela primaria? Neville no pudo responder a la pregunta de John, ni siquiera entendía qué significaba la palabra gravitación y quién era Newton. No importa cuántos, estos estudiantes básicamente no tienen acceso a un nivel demasiado alto de conocimiento científico, y cuando sean absorbidos por Hogwarts y se conviertan en un pequeño mago para aprender magia, ni siquiera pensarán en entender a los Muggles. Para ellos, si tienen la energía y el tiempo, también podrían estudiar algunos hechizos más. Junto con las restricciones de la ley de secreto y la discriminación tradicional de los magos contra los Muggles, el mundo mágico nunca se ha enfrentado a la propia comprensión del mundo de los Muggles. Nunca he pensado en los cambios que la magia ha traído a este mundo. ¿Qué cambio más profundo ha tenido lugar? Neville parecía estar escuchando una Biblia y miró a John sin comprender. ¿Qué quieres decir al final? John respiró hondo para aliviar la emoción y el entusiasmo en su corazón. Cuando usamos el hechizo flotante, lo que pensamos en nuestro corazón es creer que los objetos pueden volar, pero en realidad hay muchas formas de hacer que los objetos vuelen, y la magia misma elige la más simple y directa, formando una especie de poder. Levanta el objeto, pero ¿y si le asigno una forma de volar cuando lanzo el hechizo? ¿Qué más hay ahí? Neville se volvió cada vez más confuso. Después de todo, para un niño como el que nunca había recibido educación científica moderna desde la infancia, no podía entender el principio de por qué los objetos siempre caen al suelo. John no siguió explicándole y sostuvo su varita solemnemente, apuntando la punta de la varita al centro de la habitación. El hechizo que estaba a punto de envolverse en los oídos de Neville resonó de nuevo con una claridad incomparable. Wingardium Leviosa, este hechizo flotante no tiene objetivo, o en otras palabras, todo en el dormitorio entero es el objetivo del hechizo de John, y, en el momento en que sonó el encantamiento, los ojos de Neville se abrieron al máximo, mirando esta escena milagrosa en la habitación en estado de shock. En el dormitorio, aparte de las dos personas vivas, él y John, pergaminos, plumas, botes de tinta, escritorios, sillas, incluidas las dos camas con dosel más pesadas. Todos los artículos flotaban en el aire. Hay una diferencia significativa entre ese estado flotante y el efecto producido por el hechizo flotante normal. Después de que el hechizo flotante normal surta efecto, el objeto obviamente sube y baja, y se detendrá cuando se eleve a cierta altura, y ahora estos objetos que flotan frente a los ojos de Neville flotan irregularmente, como peces flotando en el agua, sin ninguna restricción. Pero una escena tan milagrosa solo duró menos de 2 segundos, y luego el sonido de cosas crepitantes cayendo siguió resonando en sus oídos. El efecto del hechizo de John terminó y la cosa voladora volvió a caer al suelo. El dormitorio originalmente limpio y ordenado se convirtió instantáneamente en un basurero. Las mesas y sillas estaban esparcidas por todo el lugar. Las dos camas se volcaron directamente en el suelo, se rompieron 2 botellas de tinta y había grandes trozos de tinta en el suelo, esparcidos por todo el lugar, pero ni a John ni a Neville les importaba esto. Los dos se miraron con ojos grandes. Los ojos de una persona estaban llenos de emoción porque se confirmó la conjetura y los ojos de la otra persona estaban llenos de por qué sucedió así de repente. Increíble. ¿Cómo lo hiciste?
Neville sintió que esta oración le resultaba muy familiar cuando la dijo, como si hubiera hecho exactamente la misma pregunta no hace mucho. ¿Cómo? Te dije, para formular una forma en que el hechizo flotante haga que los objetos vuelen, no es para usar el poder mágico para levantarlos, sino para controlar la gravedad, sin ocultar ningún secreto. John le contó directamente a Neville generosamente sobre su descubrimiento, pero ahora Neville ni siquiera podía entender qué significaba la palabra gravedad, y mucho menos dejar que lo entendiera. John realmente sintió al principio que tenía una alta probabilidad de no poder tener éxito. Como una de las 4 fuerzas fundamentales de la física, sintió que esta última regla no podía cambiarse tan fácilmente, pero, de hecho, la magia misma es una regla que rompe las reglas. El hechizo flotante normal también viola por completo el sentido común de la física, y se genera una fuerza de la nada para levantar el objeto, pensándolo desde otro ángulo. En comparación con la creación de una nueva fuerza, cambiar la fuerza gravitacional existente puede ser más fácil para la magia, pero John obviamente tiene una comprensión general de esta forma de hechizo flotante, y el efecto que se puede mantener no puede durar más de 3 segundos, pero lo más difícil del mundo es el proceso de 0 a 1. Mientras pueda usar con éxito este hechizo una vez, no tiene miedo de no poder dominarlo con soltura en el futuro, después de contener su alegría y ordenar el dormitorio junto con Neville. John salió del dormitorio de inmediato, quiere compartir esta noticia con Slughorn. Incluso la morsa gorda tiene una alta probabilidad de no poder entender qué es la gravedad, pero eso no le impide transmitir las cosas felices. Llamó a la puerta de la oficina y, después de recibir una respuesta desde el interior, John abrió la puerta y entró. La oficina estaba llena de humo y Slughorn estaba preparando una poción junto a un caldero. Cuando John entró, acababa de poner un trozo de piel de serpiente seca como un cinturón en la poción hirviendo. John parpadeó, interesándose un poco en la olla de poción. Profesor, ¿qué está cocinando? Una poción que es muy beneficiosa para la salud de los ancianos. Aunque como mucha azúcar, también presto atención a mi salud. Después de todo, nadie quiere morir en una cama de hospital. Mientras revolvía la poción con su varita, le dijo a John la fórmula. El polvo del cuerno del unicornio, un trozo de hígado de dragón y las lágrimas del pájaro mascota de Dumbledore, estos 3 son los materiales principales y hay accesorios secundarios como la piel de serpiente. ¿Quieres algo? Incluso si aún eres joven, será de gran beneficio para tu cuerpo en crecimiento, pero esta olla de poción tarda mucho en prepararse, así que tienes que esperar. Entonces, le agradeceré de antemano, maestro. Oh, por cierto, ¿por qué viniste a mí? ¿Tienes alguna pregunta sobre la magia? Slughorn dejó de girar su varita y miró a John con desconfianza. Por supuesto que no, pero mi hechizo flotante finalmente ha hecho un gran avance. Su sonrisa feliz todavía estaba en su rostro, pero había algo diferente en esa sonrisa de cuando se corrió. John solo dijo que había hecho un gran avance en el hechizo flotante, pero no mencionó qué tipo de progreso había hecho. La mente de Slughorn obviamente también estaba enfocada en la poción que se estaba elaborando, y no siguió preguntando más sobre el gran avance que dijo. Después de sentarse en la oficina por un rato, John se fue. Estaba caminando por el pasillo. La expresión de su rostro volvió a la calma y no podía decir lo que estaba pensando. Justo cuando pasaba por la sala de almacenamiento, una pequeña figura familiar rápidamente salió corriendo frente a él. Salga. John reaccionó muy rápido, directamente extendió la mano y agarró a Bichi que sostenía una cereza en su pequeña patita. ¿Por qué te escabulliste de nuevo? ¿Sigues robando comida del almacén? Estiró la mano, la movió ligeramente hacia la cabeza de Bitch y le enseñó una lección. Bitch parecía culpable y rápidamente metió la cereza en su bolsillo frente a su estómago. Parecía que él mismo sabía que robar estaba mal. John se lo resbaló y cambió de dirección, caminó hacia la salida donde estaba el asiento del conductor, e iba a entregarle el Bitch robado directamente a Hagrid. Justo cuando abrió la puerta, vio a Hagrid parado afuera de la puerta, luciendo como si quisiera subir al carruaje. ¿Estás buscándolo de nuevo, Hagrid? John agarró a Bichi por la nuca y la sacudió frente a Hagrid. La expresión originalmente tensa de Hagrid de repente se relajó por completo, y tomó a Bichi de la mano de John con una expresión de enojo en su rostro, luciendo como si realmente quisiera darle una lección a este olfateo, pero los movimientos de sus manos seguían moviéndose. Tiene cuidado de no lastimarlo. De modo subconsciente. ¿Lo encontraste ahí en la sala de almacenamiento?
Sí, se robó una cereza de allí. Ha estado robando comida allí recientemente. Obviamente le preparé un plato de pasteles de roca, pero esta pequeña cosa todavía choca contra el carruaje. John realmente quería persuadir a Hagrid de que podía probar otro postre para alimentar a Bichi, después de que todos sus pasteles de roca eran difíciles de morder, y mucho menos de oler, pero Hagrid, quien tiene mucha confianza en su oficio, obviamente no puede escuchar sus palabras. El mayor defecto de este ex guardabosques y actual entrenador es que siempre mira a los demás como a sí mismo y cree que puede hacer cosas. La gente también puede. Hagrid invitó con entusiasmo a John a sentarse en el asiento del conductor y tomar algunos bocadillos. Pero John encontró una razón para negarse y ahora no está de humor para el ocio. Los estudiantes pasaban de vez en cuando por el pasillo, pero nadie le prestaba atención a John, que miraba aturdido una puerta. Se paró al final del largo pasillo, justo enfrente de la puerta opuesta a la salida del asiento del conductor del carruaje. Pareció vacilar varias veces como si quisiera extender la mano y llamar a la puerta, pero finalmente se fue en silencio. La puerta. John practicaba el hechizo de levitación con más frecuencia, es solo que esta vez no siguió torturando a Neville en el dormitorio, sino que solicitó permiso a McGonagall y obtuvo la calificación para entrar y salir libremente del salón de clases de astronomía durante el día, y subió al techo del carruaje para practicar. Cada día, excepto por el tiempo de comer y dormir en clase, cada vez que tenía tiempo libre, desaparecía de la vista de Neville, y esta vida pacífica duró 2 meses. A principios de mayo, cuando los estudiantes del autobús se preparaban para el examen final de este semestre, casi nadie hablaba de los 2 ataques del año pasado. Parece que la persona que se esconde en el carruaje se ha retirado después de conocer las dificultades, y Hogwarts ha vuelto al tipo de vida que se considera pacífica a pesar de que está en el exilio. Faltaban menos de 5 semanas para el examen final. Después de la cena de ese día, Neville detuvo a John, que acababa de levantarse de la mesa del comedor y estaba a punto de subir al techo del auto. Es hora de que te prepares para el examen, John. Has estado practicando la maldición de levitación todo el tiempo. ¿Qué pasa si no apruebas los exámenes en otras materias? John miró hacia arriba y pensó por un momento. Aunque he estado practicando el encantamiento de levitación, no me he perdido otros cursos. Y el profesor Slughorn me eximió del examen de Historia de la Magia porque todas las tareas que hice este semestre fueron excelentes. Puedes darme directamente un excelente. El profesor Flitwick fue también muy satisfecho con el mapa de Júpiter que dibujé en la última clase, y además me eximió del examen de astronomía, y la profesora Potter, ella. Vale, John. Ron interrumpió su presumir con una expresión de dolor en su rostro. En realidad queremos que descanses. Neville dijo que practicas hechizos como si estuvieras poseído durante este tiempo. Igual, nos preocupa que no puedas soportarlo física y mentalmente. Empecemos a descansar hoy. ¿Qué tal si vamos al salón a jugar cartas cuadradas juntos? Justin y Lavender también lo miraron expectantes. Y John no se sentía cansado ni física ni mentalmente, pero Ron tenía razón, no había tenido ningún entretenimiento con Neville y los demás en mucho tiempo, así que no se rehusó más. Aceptó de buena gana y caminó hacia la sala común con ellos, justo cuando entraron al salón. Slughorn también abrió la puerta y entró a la oficina de Lily llena de flores y hierbas. Lily estaba limpiando seriamente su varita, como si no estuviera sosteniendo una varita en su mano, sino una muestra que le confiaba todos sus pensamientos. Al verla moverse, Slughorn, que estaba cerrando la puerta suavemente, suspiró. Siempre pensé que mirarías hacia adelante. La voz de Lily era tranquila y fría, como cuando conoció a John. He estado esperando, señor, no solo a mí, sino a la varita de Jaime en mi mano. Pero, el odio se ha ido acumulando en tu corazón. Mirar hacia adelante no está en conflicto con tener odio en mi corazón. Nunca me ha cegado el odio. En cambio, me ha hecho más despierto que nunca. La oficina se quedó en silencio. Después de un rato, Lily calmó el ambiente y preguntó en voz baja. ¿Cómo está tu nuevo estudiante? Slughorn claramente disfrutó el tema, y una sonrisa que solo usaba cuando estaba comiendo piña confitada. Excelente, mejor que cualquier niño que haya visto antes. Lily estaba un poco sorprendida por su evaluación tan alta, evocó una sonrisa burlona, pero esta sonrisa no estaba dirigida a Slughorn. Si escuchara tu evaluación de este chico, probablemente se volvería loco de ira. Slughorn sonrió y parpadeó. Así que lo cuidarás más en el futuro. Tal vez sea la luna que mencionó Dumbledore.
Trataré a todos los estudiantes por igual, independientemente de si tienen antecedentes prominentes o talentos. En lugar de esperar a la luna, es mejor dejar que brillen algunas estrellas más. Lily dijo sin comprender. Slughorn miró hacia el oscuro cielo nocturno fuera de la ventana, sin saber cuándo el carruaje entró en un área nublada. De repente, un relámpago brilló entre las nubes. Seguido de un trueno retumbante, la voz del anciano también fue cubierta por el trueno. Ya sea la luna o las estrellas, si quieren brillar, siempre necesitan viento que las ayude a dispersar las nubes oscuras. El cielo nocturno está muy oscuro esta noche, aunque Neville y los demás, que estaban jugando al mahjong, no lo sentían en el luminoso salón. John, que había estado inquieto desde que entró al baño, siempre apartaba la vista de la ventana con frecuencia. «Es hora de que saques cartas, John, ¿qué te pasa?» Lavender lo miró preocupada. ¿Es cierto que practicar hechizos es demasiado difícil? Creo que no has podido concentrarte. John no habló, aunque Lavender habló, no hizo ningún movimiento para robar cartas y siguió mirando por la ventana. Incluso si va a llover, ¿puede oscurecer tanto? Su respiración se hizo mucho más pesada que antes, y después de escuchar su pregunta, Neville y los demás también apartaron la vista del juego y miraron hacia el cielo negro como boca de lobo fuera de la ventana. Las nubes oscuras parecían cubrir completamente todo el cielo nocturno y ninguna luz podía penetrar. Solo los relámpagos y truenos ocasionales del otro lado del cielo que no podían ver podían hacer que la oscuridad desapareciera por un momento. Se estima que habrá una fuerte lluvia más tarde. Neville dijo algo en voz baja, y, justo cuando sus palabras cayeron, el cielo, que era como una tela negra, de repente parpadeó con innumerables puntos de luz. Esos puntos de luz estaban hechos de rojo y verde, y en este momento, un relámpago brilló como una serpiente larga, iluminando la mitad del cielo que podían ver. No eran nubes oscuras que cubrían el cielo nocturno, sino cientos de magos con túnicas negras montados en escobas. Todo tipo de luces de hechizos deslumbrantes brillaron en las puntas de sus varitas, y al segundo siguiente, como dijo Neville, había una fuerte lluvia afuera del carruaje. Es solo que lo que compone esta fuerte lluvia son innumerables hechizos que caen del cielo como lluvia. Bajo el trueno tardío, todo el carruaje se sacudió violentamente junto con el fuerte ruido. El columpio era tan grande que parecía que el carruaje estaba a punto de volcarse al suelo. Gritos y lamentos sonaban juntos en el salón. Todos los estudiantes quedaron atónitos por esta repentina situación. La mayoría de ellos fueron derribados al suelo. El candelabro en el techo temblaba sin parar y el interior del carruaje estaba completamente en caos. Cuando John vio caer esos hechizos, empujó a Neville y a los demás al suelo sin dudarlo. Afuera del carruaje estaba el medio de protección que Dumbledore le impuso personalmente. La mayoría de los efectos de los hechizos podrían bloquearse, pero el impacto causado por el poderoso impacto no podría compensarse con magia protectora. Hubo una ráfaga de pasos en el corredor fuera del salón, y la voz ansiosa de Magna llegó débilmente. No entren en pánico. No entren en pánico. Todos vayan al restaurante. Todos reúnanse en el restaurante. El pequeño mago que escuchó su voz se movió rápidamente. Aunque este ataque ocurrió de repente, pero con la experiencia de las 2 veces anteriores, al menos los estudiantes ahora saben lo que deben hacer en primer lugar. John y los demás se ayudaron a levantarse del suelo y luego salieron corriendo del salón juntos. El carruaje ya había estabilizado su equilibrio y no fue volcado por la aterradora lluvia de hechizos, pero su velocidad de avance obviamente había acelerado innumerables veces. Normalmente, no sienten ningún bache, pero ahora parecen estar corriendo salvajemente en el montón de rocas. Si John y los demás no se hubieran aferrado a la pared del corredor, todos los estudiantes se reunieron en el comedor, y el presidente estudiantil de rostro pálido estaba ayudando a Filch, quien no podía ocultar su pánico en absoluto. Para aligerar el número de personas, los profesores se reunieron frente a la oficina de Dumbledore inmediatamente después del ataque, pero Dumbledore abrió la puerta que conducía al asiento del conductor de Hagrid. Tenía una varita en la mano, como si acabara de ayudar a Hagrid a estabilizar el carruaje para que condujera con normalidad. La magia que había protegido la parte delantera del carruaje del fuerte viento había sido completamente destruida, y el pelo gris y la barba revoloteaban sin sentido en su rostro. Esta vez es diferente de las 2 veces anteriores, todos. La voz de Dumbledore era tranquila, y el tono familiar calmó un poco el nerviosismo de los profesores. Casi salieron con toda su fuerza. Heroures, mortífagos,
Estamos rodeados. Flitwick levantó su varita frente a él con su único brazo izquierdo, y su voz pacífica era como enseñar a los estudiantes en clase a no pronunciar los hechizos F en el lugar de ese entonces. Estamos listos para matar ahora. Lily ya había agitado su nueva varita que había sido mantenida, y la gastada escoba cayó firmemente en sus manos. Mac frunció el ceño. No estaba tan tranquila como Flitwick, ni tenía el fuerte deseo de pelear de Lily. En cambio, se preocupaba por la seguridad de los estudiantes en el carruaje. Todavía, no hemos encontrado al infiltrado, Albus. Si todos nos vamos, ¿quién protegerá a los niños? Dumbledore levantó el brazo y Fawkes voló con ligereza, mirando a los profesores. Ve a la plaza y pide a Kingsley y a los demás que vengan. Una luz roja dorada brilló y Fawkes desapareció ante sus ojos. Después de todo esto, los profesores abandonaron el carruaje. Slughorn, Lily, McGonagall y Flitwick montaban guardia en las 4 direcciones del carruaje al galope, mientras que Dumbledore estaba justo encima del carruaje. Miró al mago de cabello oscuro con túnica negra que dirigía a los mortífagos y heroures. No solo lo vio, sino que Lily, que acababa de ascender al cielo, también lo vio. Al momento siguiente, un rugido agudo lleno de odio y odio resonó en todo el cielo nocturno. Severus Snape. La lluvia real comenzó a caer, chocar, fue como si alguien abriera una válvula de agua en el cielo y comenzara a lavar el lodo del mundo. Un relámpago cruzó el cielo nocturno de nuevo, y la luz parpadeante en ese momento también iluminó el rostro pálido e indiferente de Snape. La figura de Lily se reflejaba en sus pupilas vacías, y no había otra emoción en sus ojos, como si viera a un extraño que parecía un extraño. «Recuerda lo que te dijo el maestro», dijo en voz baja que fue lo suficientemente clara para todos los mortífagos y heroures presentes. Ahora, comencemos. Los magos con túnicas negras comenzaron a bajar sus escobas y miraron el carruaje al galope, descendiendo en picado como cazadores mirando a su presa. La fuerte lluvia cayó, y todo tipo de hechizos se lanzaron a través de la cortina de lluvia, disparando hacia las 4 personas que custodiaban el carruaje. Nadie apuntó a Lily, como si todos tuvieran un entendimiento tácito y la dejaran deliberadamente por Snape, quien todavía flotaba en una nube de niebla negra en el cielo. Después de que Lily vio a Snape, no vio a nadie más en sus ojos, y sin dudarlo levantó la altura de la escoba debajo de ella y apuntó la varita en su mano al hombre. Había sarcasmo en la voz de Snape, y gritó el nombre de la chica que se había sentado con él en el césped en Spider-End, soñando con el mundo mágico. «¿Cuánto tiempo sin verte, Lily Potter?».